Bueno, estamos aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nos reunimos nuevamente acá las ocultonas, esta vez siguiendo este formato que empezamos a hacer la última vez de discusión, con un invitado que ya vamos a presentar prontamente. Y hoy vamos a hablar de posesiones. ¿Por qué posesiones? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con ocultonas posesiones? Bueno, primero, siguiendo el espíritu de que hacemos lo que se nos canta, cuando se nos canta, teníamos ganas de hablar de posesiones, vimos Nosferatu en el verano, así que quedamos encantadas con la idea, pero también está siendo relevante el tema, y relevante para tratarlo en el ámbito de ocultonas. Así que mi nombre es Mariel Jiménez, acá estoy con mi camarada Danila Suárez Tomé. Bueno, Marielola, ¿cómo estás? Sí, hubo un resurgimiento de la cuestión del tema de las posesiones en el verano, justamente, en diciembre, antes de que fuéramos a ver Nosferatu, y anduvimos hablando un poquitito en Blue Sky, en Twitter, en Instagram, sobre estas cuestiones, porque sucedió que en el Hospital Materno Infantil de Salta una niña fue internada con diagnóstico de meningitis viral y terminó teniendo un exorcismo, ¿sí? Pasó que durante su internación, esta niña, no vamos a decir su nombre, por supuesto no circuló en ningún momento el nombre. Ella presentó episodios extraños como agresividad, autolesiones, cambios en el tono de voz y en la personalidad. Estas son cosas que podemos retener para charlar un poco después. Y ante la falta de respuestas médicas, porque aparentemente meningitis viral no alcanzó como diagnóstico, ¿no? La familia buscó ayuda espiritual y acudió al sacerdote Loyola Pinto, vicario del arzobispado y reconocido exorcista, porque los exorcistas existen. El 18 de diciembre el religioso fue al hospital y realizó oraciones en la habitación de la niña y según testigos el cambio fue inmediato. La fiebre y las convulsiones cesaron y la menor recuperó la conciencia y los testigos dicen que volvió a sonreír, porque aparentemente había sucedido que había un video que por suerte no se circuló, en donde supuestamente se veía a la niña en trance insultando a su madre, llorando, ¿no? Como teniendo un tipo de comportamiento no propio de una niña que ama a su familia, ¿no? Bueno, al día siguiente la chica volvió a comer, volvió a sentirse bien, se le fue la fiebre y fue dada de alta sin secuelas. Y la polémica creció porque el hospital negó que se haya realizado un exorcismo y afirmó que el tratamiento fue estrictamente médico. Entonces tenemos dos versiones básicamente de por qué se curó la nena. La familia dice que es porque trajeron al cura para que le hiciera al exorcista, ¿no? Digamos, no a cualquier cura, sino al exorcista, para que le sacara lo que tenía adentro, que supuestamente estaba poseída, mientras que el hospital dice que en realidad siguieron un protocolo médico-científico ante un caso de meningitis viral. Así que, bueno, dijimos, vamos a tomar este punto de partida. Además, vamos a tomar como punto de partida la peli Nosferatu, de la cual vamos a hablar un poquitito. Y como estábamos charlando sobre este tema en Blue Sky con Agustín Méndez, que es nuestro invitado de hoy, le dijimos, ¿por qué no te venís al podcast para charlar con nosotros, dado que vos sabés un poco más que nosotras sobre estas cuestiones? ¿Por qué? Porque Agustín Méndez es doctor en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador asistente en el CONICET, como yo, CONICET en lucha. No nos están pagando casi nada. Él se especializa en historia cultural e intelectual de la modernidad temprana y especialmente trabaja en temas de demonología, de represión de la brujería y su relación con la Reforma Protestante. Bueno, Agustín publicó varios artículos en revistas académicas, es decir, que sabe sobre este tema, no como nosotras, que somos unas lego. Y en 2020 publicó su primer libro que se llama El infierno está vacío, Casa de Brujas, Demonología y Reforma en la Inglaterra temprano moderna, siglos XVI y XVII. Y también es profesor en la Universidad de La Matanza, así que aguante el conurbano, acá somos todos team conurbano. Bueno, Agustín, primero te damos la bienvenida
Y después de que saludes, porque acá nos tenemos que ir pasando al micrófono, queríamos preguntarte en primer lugar si ves algún paralelo, ¿no?, entre la creencia en posesiones, en los periodos que vos estudiás, y casos como el que vimos de la niña en Salto, del relato, ¿no?, digamos, de lo que fue el exorcismo de la niña en Salta. ¿Hay algunos patrones similares entre las fuentes que vos estudiás y el caso este que pudimos ver en diciembre del año pasado? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que estén escuchando. Muchas gracias, Danila, muchas gracias, Mariel, por la invitación y por la generosa presentación. Para mí es un gusto poder hablar de estos temas que trabajo diariamente y romper un poco la soledad y el aislamiento en el que a veces los académicos y los investigadores, nosotros mismos, nos sometemos, así que un placer. Bueno, para empezar por la pregunta, sí, yo leí el caso, de hecho, el caso me enteré por vos, en Blue Sky, después fui a leer la noticia, así que gracias primero por eso. Hay un montón de paralelismos, no solamente con el periodo que yo estudio, sino si nos vamos a las raíces, por lo menos judeocristianas, sobre todo cristianas de la posesión diabólica, que son las escrituras. Los síntomas que uno podía leer en la noticia de esta niña afortunadamente anónima, no son diferentes a la de los posesos que se encontraba Cristo en su prédica en la región histórica de Judea, en la que practicó alrededor de 4 o 5 exorcismos. Esos síntomas son, en primer lugar, la posesión diabólica la podemos definir como una condición, una afección en la que un espíritu maligno, lo que se suele llamar demonios, ingresa de manera violenta, penetra el cuerpo de una persona, que se transforma a partir de ese momento en un poseso, toma el control del cuerpo, de todas las funciones vitales, de la mente, del espíritu, y a partir de ese momento el poseso pierde toda clase de subjetividad. Está absolutamente sometido al espíritu que lo controla. Los síntomas más claros, bueno, son la violencia extrema de la persona, que pierde el control de su cuerpo, el rechinado de dientes, el echar espuma por la boca, la capacidad de profetizar, de ver eventos ocultos o futuros, la inflexibilidad de los músculos, la incapacidad para comer o comer objetos extraños, como clavos, pelos, plumas, materia fecal. Así que los síntomas son muy parecidos desde hace 2000 años, lo cual es bastante lógico porque hace 2000 años desde las escrituras a los casos de posesión medievales, temprano modernos, que se fueron registrando por escrito, esos textos circulan. Yo como historiador hoy puedo acceder, tal vez una niña de 11 años de Salta no, pero ese sentido común o esa construcción de conocimiento que se transformó en una especie de sentido común, por lo menos en el mundo cristiano, sigue circulando, y ni hablar en los últimos 50 años con la filmografía y las películas del Exorcista, hasta la última que seguramente se edite dentro de una semana y la podamos ver en el cine. Eso está presente, sí, y no hay muchas diferencias. Bueno, me parece súper interesante a nivel estético también, como algo que traemos bastante en Ocultonas, es el valor estético que tiene también este tipo de situaciones. Lo hemos hablado en relación a consumos culturales que están estetizados desde el lado de la brujería, vayan al episodio de brujería, desde el lado de gurúes millennials, ¿no? Como hay una estetización también de eso, pero dentro de lo que son las posesiones, la dimensión estética de las posesiones también es súper interesante. Por algo la filmografía sobre posesiones no se termina jamás, y durante los últimos 2000 años esas claves de definir quién o no está poseído, eso también, como hay claves muy específicas de si una persona está o no poseída, está presente. Entonces eso también nos lleva a esta dimensión de performance que tiene, ¿no? De poner en juego algo. Y ahí un poco aparece esta distinción entre exorcismo y posesión como dos momentos distintos, porque en esta noticia de Salta está la niña poseída, pero también está, llamemos al exorcista, ¿no? Y eso también me parece que está bueno, porque ¿cuándo es necesario llamar a un exorcista? ¿Y a dónde puede acceder un exorcista también, ¿no? Como en esta clave histórica que viene de lo que vos venís estudiando, ¿para qué y cuándo se llama un exorcista?
Bueno, eso fue cambiando a lo largo del tiempo, pero hay como una matriz en común. En primer lugar tenemos una persona, que puede ser un varón, puede ser una niña, generalmente son mujeres, jóvenes, pero no excluyentemente, empieza a mostrar síntomas extraños de una enfermedad. Como decíamos recién, ataques de violencia, falta de respeto a la autoridad familiar, convulsionar, incapacidad para dormir, o de repente la persona entra en un estado de catatonía donde no se mueve durante horas, no come o come cosas extrañas. Generalmente lo primero que se hace es recurrir a un médico o a un sanador popular si las personas no podían acceder a un médico profesional. Generalmente se le hace una serie de pruebas, por supuesto más complejas a medida que nos acercamos a la época contemporánea, esos estudios médicos, pero no arrojan explicación posible. O se inicia un tratamiento y no hay una mejora de la condición que la paciente o el paciente estaba evidenciando. A partir de ese momento empiezan, a veces desde los propios médicos o desde las familias que lo convocaron, a preguntarse si no hay algo más detrás de esta condición o de esa afección. Y empieza a surgir la posibilidad de que esto no sea una enfermedad común, sino que sea una enfermedad provocada por el demonio, provocada por un espíritu maligno. Y a partir de allí, que esa es la tesis que decías vos recién acerca de la cuestión estética de la posesión y de la performance, a partir del momento en el que alguien sugiere el diagnóstico de posesión y generalmente una autoridad religiosa, un sacerdote, un ministro, la confirma, en ese momento la persona poseída, recientemente diagnosticada con la posesión, empieza a jugar un rol, un papel, no necesariamente de manera consciente, no hablamos de un fingimiento, de una mentira exprofeso, a propósito, sino que con toda esta tradición de 2000 años que existe a día de hoy, en la edad moderna de 1500 años que llevaba existiendo, esa persona empieza a jugar un papel en un drama religioso y social donde cumple un papel que de ella o de él se esperaba que cumpliera, que es toda esta serie de síntomas que ya tenía o incluso la incorporación de nuevos. Claro. Amo el concepto de drama. Dame drama de posesión. Dame drama, sí, un poco, porque Agustín fue generoso y nos envió alguna bibliografía específica sobre el tema, y con Mari leímos el libro de The Devil Within de Brian Leva con mucho entusiasmo, que es en donde aparece esta hipótesis de la posesión y el exorcismo como un espectáculo, ¿no? Como una performance cultural, como una alternativa explicativa a la más obvia, que sería, bueno, esta gente está enferma o esta gente está fingiendo, ¿no? Es muy interesante porque esta hipótesis pone la idea de que en realidad, consciente o inconscientemente, hay una funcionalidad, hay una clave, digamos, de ¿cómo se diría? Me viene Levi-Strauss a la cabeza, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, va el brujo de locura y funciona, digamos, hay algo ahí simbólico en la cura, en el teatro, en el ritual que se sigue, en donde participan dos actores centrales que son la posesa o el poseso y el exorcista, que siempre es un varón. Eso también está bueno que Foucault lo destaca, ¿no? Que es el que va a mediar entre los demonios y la persona poseída, el poseso o la posesa, pero también todas las personas que están alrededor, que están participando de esa escena. Y está bueno pensar en este tipo de performance como algo que no necesariamente tiene que suceder en un teatro, sino que sucede en el seno de una sociedad que necesita resolver alguna cuestión, ¿no? Había algo muy interesante en la hipótesis de Leva que decía, bueno, se podría pensar, o se ha pensado en algunos casos, que las personas poseídas estaban intentando resolver conflictos sociales, por eso sería que había tantas mujeres o personas racializadas, poseídas, ¿no? Entonces aprovechaban para decir malas palabras a la autoridad, rebelarse, ¿no? Esto es muy interesante. Pero quizás para irnos un poquito más lejos del caso de Salta, que es simplemente una chica con el exorcista, y pensar un poco en la hipótesis de Leva, que se asienta mucho en los casos de posesiones más masivas, eso es algo que estuvo de moda, digamos, entre comillas, en cierta época y que hoy no vemos tan seguido, pero ocurrió, ¿no? Como con las monjas de Ludun, esta suerte de epidemia de posesiones
masivas en donde aparecían, por ejemplo, muchas monjas supuestamente poseídas y que necesitaban de un exorcista que venga a sacarles el mal del cuerpo, ¿no? Sí, cuando uno lee las fuentes con las que yo trabajo, que son de la Edad Moderna, siglos XV al XVIII aproximadamente, 1500, 1750, son bastante frecuentes. Si bien la mayoría son posesiones individuales, como vos decís, hubo una época en que estuvieron de moda, por llamarlo de alguna manera, las posesiones colectivas. Y ahí tenemos tanto en el mundo católico, generalmente en monasterios, o conventos de monjas sobre todo, pero también en el mundo protestante y particularmente la variante puritana, ¿no? La versión más extrema y fanática del protestantismo, sobre todo en las Islas Británicas, donde esto pasaba en unidades domésticas familiares y eran posesiones masivas dentro de la familia. Generalmente los hermanos, los hijos del pater familias puritano, comenzaban a mostrar los síntomas de la posesión. Y eso es bastante interesante porque generalmente es un caso que empiezan y luego se van contagiando, lo cual para mí es donde más se fortalece la hipótesis del EVAC, porque es por una imitación, de vuelta, no necesariamente consciente, donde los hermanos o las monjas o los monjes comienzan a copiar, a repetir el comportamiento de los primeros posesos, y nuevamente ahí sí tenemos un exorcista o un grupo de exorcistas, siempre varones, exactamente, los posesos no necesariamente, pero los exorcistas siempre varones, en el mundo de la cristiandad occidental, que vienen a intentar desposeer, expulsar a los demonios, exorcizarlos, a veces exitosamente, a veces no, a veces ellos mismos terminando siendo poseídos, los exorcistas, o incluso juzgados por brujos, sospechados de haber sido los que iniciaron la posesión. Es muy interesante eso. Amo porque la sospecha no termina tampoco, ¿no? Puede ser cualquiera. Y también como en esta performance está como actriz principal en el drama estelar de religioso, la poseída, digamos. Después el otro actor principal, el exorcista, con algún ayudante. Esto, si vamos haciendo, tipo cerrando los ojos, imaginándonos alguna película, aparece tal cual. Y después también el otro actor principal en todo esto es el público, Sí. que termina de configurar que todo esto tenga sentido. El público siendo en una plaza pública o en una familia donde siempre hay más testigos, más personas, y donde termina siendo dándole sentido a esto que está pasando. Si no, sería como una obra de teatro sin público que existe, bueno, en la ciudad de Buenos Aires sabemos que existe, todo eso. Cualquier cosa de experimentación va a estar, pero digo, lo que le daba el sentido de poder transmitir algo con esa performance terminaba siendo también el público. Me resultaba muy divertida la idea del exorcista respondiendo a lo que la posesa le ofrece, pero también me imagino que eran, no sé, si eras nuevo en la iglesia tendrías mucho también que poner en juego y demostrar en toda esa performance en ese momento. Y en este sentido, la cuestión de la performance también, que en ese momento, ¿qué utilidad tenía que todo esto sea performático, que tenga público, que haya un guión, que haya cuestiones tan claras, ¿no? De, bueno, esta es poseída porque tiene esto y este signo, viene alguien, dice que está poseída y ahí se arma toda esta parafernalia. ¿Cuál es el sentido de eso en estos contextos históricos? Bueno, yo creo que son muchos sentidos. Si me voy al principio, y las fuentes que son las escrituras, los evangelios, era una forma en la que Cristo confirmaba su propia divinidad. Es muy interesante porque los exorcismos de Cristo, Cristo expulsa a los demonios, según relatan los evangelios, con una mirada, con un gesto o apenas con una palabra, lo cual... ¡Qué hombre! ¡Qué hombre Jesucristo! ¡My God! Estaba re fuerte encima. Yo creo que depende de la representación, claro, puede ser. Eso hasta incluso, si querés, te retrotrae al Antiguo Testamento, cuando Dios le dice, no me acuerdo si a Moisés o a Abraham, creo que a Moisés, yo soy el que soy, y no necesitas más explicación que esa. Bueno, ¿cómo exorcizaba a Cristo? Es Dios, no hace falta explicarlo. Una mirada, su mera presencia expulsaba a los demonios. Eso luego se pasa directamente a los apóstoles, luego a los santos, pero era una forma de confirmar la existencia del orden trascendente. Si existen los demonios y existe un sacerdote que lo puede explicar, casi como un silogismo aristotélico, por lo tanto existe la divinidad y está justificada la existencia de la iglesia, que no es algo del orden de lo superfluo, todo lo contrario, es la canalización del carisma divino que está en la constitución misma de la iglesia.
más para la Edad Moderna, era una forma de proselitismo. Una vez que el cristianismo occidental se fractura y se divide como un mosaico a partir de la Reforma Protestante, empiezan las disputas entre las distintas denominaciones cristianas para ver quién tenía la facultad de expulsar los demonios heredándola directamente de Cristo. Por lo tanto, era una forma de demostrar cuál era el cristianismo verdadero. Por lo tanto, las funciones son prácticamente infinitas, más en la modernidad, en tiempos donde atravesamos 200 años de un proceso de secularización, con avances y retrocesos, ¿no? Como la oleada de una marea va y viene un poco. También es una forma de demostrar que la religión, las estructuras religiosas y las instituciones religiosas, como siempre desde su origen, no son algo superfluo. Y siempre hay un mal a controlar. Ahí, ¿quién era el OG? ¿Quién es el dueño de la escena? Es traperos all the way, siempre traperos. Con diss tracks. Hay algo interesante que me parece para contar, que también leí en el libro de Levac, pero en el otro, que no me puedo acordar el nombre ahora, el del exorcismo en la historia de la Iglesia cristiana, que hay una diferencia ritualística muy marcada entre lo que son los exorcismos católicos de los exorcismos protestantes, y en ese sentido quizás si podés contar un poquitito en qué va la diferencia. Y por sobre todo está muy bueno, yo pensaba, ¿no? Cuando leía el rito, ¿no? Lo que se hace en el caso católico es muy estrambótico en relación con lo que es el exorcismo supuestamente protestante, ¿no? Quizás, bueno, ¿por qué es tan estrambótico? ¿Por qué esa necesidad tan ritualística de ser tan rimbombante, ¿no? También el catolicismo en relación con el protestantismo. Me hiciste acordar un capítulo de Los Simpsons donde comparan el cielo católico, donde están todos bailando y pegándole una piñata, y el cielo protestante donde están jugando al golf con un suéter en los hombros, que está bastante bien representada la idea. Bueno, las diferencias, en primer lugar, los protestantes no suelen utilizar el término exorcismo, hablan de desposesiones. La Iglesia Católica tiene mayor nivel de parafernalia, basta con entrar a una iglesia católica y compararla con un templo protestante, reformado, y la diferencia es abismal. Gore. Sí, queremos gore, mucho dame. más barroco. Alguna vez leí que el cristianismo inventó el barroco como una forma, como estilo artístico para diferenciarse del protestantismo. A ver, en el fondo, tanto en la tradición reformada como en la católica, el exorcismo lo hace un ministro o un sacerdote consagrado, ahí no hay mayores diferencias. Los católicos, sobre todo a partir de 1614, cuando se aprueba el ritual romano único como modelo para exorcizar seres humanos, siguen una fórmula fija. El sacerdote utiliza el crucifijo, utiliza la Eucaristía. No todos los protestantes ven en la Eucaristía la presencia física de Cristo, por lo tanto eso no se utiliza. Van vestidos con estolas, van montados los sacerdotes. Todas dragas. De sacerdotes. En cambio, los ministros. Y además es como que hay una mayor agencia o participación del sacerdote, si bien siempre se aclara que él no exorciza, no tiene el poder, canaliza la virtud divina. Los protestantes tienen algo mucho más sencillo, que es el ayuno y la oración. Lo cual hace que el ministro sea mucho menos relevante su papel y su responsabilidad en el exorcismo que el exorcista católico. Ahí tenés una diferencia. De hecho, hay un exorcista famoso en la Edad Moderna inglesa que se llamaba John Darrell, que estaba presente al principio de las desposesiones, iniciaba el rezo, iniciaba el ayuno, y él después se iba, y los espíritus, como desligándose por completo, dejándolo a la divinidad a que lo hiciera, si consideraba oportuno desposeer a la persona, y eso ocurría. Es importante aclarar que ni en una u otra tradición el exorcismo es infalible. No es un sacramento. Me quedo en la tradición católica porque para esto me sirve más. No funciona sí o sí como la transubstanciación de la Eucaristía o como un bautismo. No es un sacramento, es un sacramental. Funciona por virtud, no del acto, sino de la persona que oficia el acto, y sobre todo también en parte de las virtudes del poseso. Por lo tanto, siempre ocurre por voluntad divina. No hay un contrato de que esto sea infalible. En eso también se parecen. Caprichoso, como todo, ¿no? Hay algo que también me interesó leyendo esto, y también yendo un poquitito a la demonología ahora, es que, bueno, el exorcista, como diría Foucault, habla directamente, ¿no? O sea, la posesa queda ahí, en realidad, y es el exorcista hombre hablando con el demonio.
negociando, ¿no? Pidiéndole una promesa. Bueno, no recuerdo ahora bien exactamente cómo era la formulación, decime tu nombre, ¿no? Y después algunas cosas más. Y la cuestión es que hay cantidad de demonios. Y una de las cosas más interesantes que aprendí leyendo la bibliografía que nos mandaste es que la demonología y esta catalogación, si se quiere, cuasi botánica, ¿no? De los demonios y sus poderes, viene de los escolásticos, sí, ¿no? Digamos, de Santo Tomás. Sí. Me llamó la atención, ¿por qué? Porque nosotros, bueno, en filosofía vemos mucho esta cuestión de cómo la racionalidad engendra su propia irracionalidad, ¿no? Si ustedes no conocen, la escolástica ha sido un periodo donde se desarrolló un método de argumentación escolástico que es hiperracional, ¿sí? Porque trabaja con lógica aristotélica, generando tipos de argumentos que son muy sólidos en términos racionales, pero que en general hablan sobre cosas que son sobrenaturales, ¿no? Suprapreternaturales, ¿no? Entonces, bueno, quizás que nos cuentes un poquito de qué viene la demonología y cómo podían saber qué tipo de demonio estaba en cada cuerpo, ¿no? Bueno, la demonología es una rama de la teología cristiana que tiene nacimiento formal como tal, como rama de la teología cristiana, en la Edad Media. Algunos historiadores hablan de una revolución angelológica entre el 1150 y el 1250, cuyo personaje saliente, intelectualmente hablando, en la elaboración de la demonología, sin duda es Santo Tomás de Aquino. Por algo se ganó el título de doctor angélico una vez que fue santificado y nombrado doctor de la Iglesia. A partir de ahí, el demonio deja de ser tanto, si bien los demonios existen desde la Biblia, dejan de ser tanto personajes, no sé si decir secundarios, pero sí como cuyo rol principal era la tentación y su campo principal de acción la mente, pasan a ser criaturas que tienen una presencia física y material en la vida cotidiana de los seres humanos. A partir de allí también se entiende cómo la demonología es una de las fuentes, no la única, y no hay una conexión necesaria con la represión judicial de la brujería, o como se suele llamar, la casa de brujas. A partir de ese momento se empezó a estudiar a los ángeles primero, porque primero surge la angelología como tal y luego se va hacia los ángeles caídos, que son los demonios. Se los empieza a analizar con la obsesión de un botanista, de un zoólogo. Es claramente natural cuáles son las capacidades que tienen los demonios, los límites a sus poderes, como una forma de contrastarlo con la divinidad, pero también con los seres humanos. La cantidad existente de ángeles nunca, de demonios o de ángeles nunca se termina de establecer. Es un debate que eso sí le gustaba mucho más a los católicos que a los protestantes, siempre con una demonología mucho más limitada, mucho más aséptica. Las cuestiones teóricas a la mayoría no les interesaban tanto, pero eso permitía explicar a nivel, como vos decís, teórico y racional, en los términos de la época, cómo un espíritu podía penetrar un cuerpo humano y pasar a controlarlo por completo. Ahí, por ejemplo, la idea que hace famosa Tomás de Aquino de la inmaterialidad completa de los demonios, como son seres absolutamente desencarnados, permitía entender, por ejemplo, cómo ocupaban un cuerpo humano y no había una contradicción, no chocaban dos cuerpos. Los demonios no tienen cuerpos. Eso permitía explicar la posesión. Y así también los alcances de los poderes de los demonios y cómo podían controlar a gusto cualquier cuerpo humano. Quiero que sepan que empezamos a hablar de esto, apareció Mandioca, mi gata negra, y está ahí acomodándose. Esos ruidos que escucharon de fondo es Mandioca manifestándose, pasan cosas. Quiero volver un poquito atrás porque yo soy un poco lenta y me quedé pensando en lo de las posesiones colectivas. Porque soy chica Sigmund Freud, formada en la Universidad de Buenos Aires en psicología, y leímos mucho, nosotras, chicas, todas a mis chicas psi, leímos mucho sobre histeria y sobre esta identificación a lo que veo en otra, ¿no? En este caso, hay un historial de Freud que es súper conocido, donde estaban todas las chicas en un internado y una recibe una carta, y esa que recibe la carta de su novio empieza, ¡ay, chicas, recibí la carta! ¿Qué hacemos todas alrededor? ¡Ay, no! Y esto, cuando hablábamos de estas órdenes de monjas y de esta posesión colectiva,
También hay algo de esto, mira, ahí está Mandioca. A ver, Mandioca, declaraciones. Algo de esto de, por un lado, yo pensaba, nosotras venimos todas de los encuentros plurinacionales diciendo, tenemos que irnos a vivir todas juntas, compremos un terreno en Chascomús y nos vamos solas. Chicas, esto en el 1600 ya estaba sucediendo. Las chicas iban todas juntas y cuando se armaba bardo, al menos por lo que leímos también en el libro de Leva, que es, se armaba bardo, yo diría un poco de lesbodrama, y seguramente llamaban a la madre superiora de la no sé qué, la madre superiora era parte del lesbodrama, decía, no, llamemos a otra, y se empezaban a armar tantos quilombos ahí adentro que aparecía la intervención, y la intervención de un hombre, por supuesto, tipo, chicas, basta de esta joda, que venga un chabón y ordene, y pasaba mucho esto de también cuál era el lugar del cuerpo, ¿no? Como quién, en qué circunstancias y por qué, y lo quiero volver a llevar también incluso al caso de Salta. ¿En qué circunstancias y por qué hay un espíritu que sea más lábil o más con mayor vulnerabilidad a ser poseído que otros, ¿no? Y en el caso de las mujeres también era como clara, siendo que no tenía ninguna posición en el clero, porque hay quienes eran más factibles que sean poseídas y no otros. Bueno, como decíamos antes, si bien no necesariamente los posesos tienen que ser mujeres, la mayoría de las veces solían ser mujeres y mujeres jóvenes. ¿Por qué atacaban a por qué se poseía a determinadas personas sí y a otras personas no? No hay necesariamente una explicación única, pero, por ejemplo, podía ser por pecados de la propia persona. La persona era castigada con la posesión diabólica por la divinidad, porque siempre en última instancia está la responsabilidad divina. El demonio no es un ser autónomo, es una criatura encadenada a la que la divinidad afloja o restringe la cadena dependiendo del contexto. O sea, podía ser porque la persona era una pecadora. Podía ser un castigo no a los pecados personales de la posesa, sino de la comunidad de la que formaba parte, como una advertencia. Pero también podía ser una prueba para esa persona que estaba en vías de convertirse en santa. Podía ser una prueba para la persona a superar. La divinidad la ponía a prueba, como puso a prueba a Job en el Antiguo Testamento, para ver si era capaz de mantenerse fiel y firme, incluso bajo las circunstancias más terribles, como puede ser una posesión diabólica. Así que son varios los factores que entran a jugar en ese sentido. A mí, con respecto a lo del cuerpo, me parece muy interesante cómo queda absolutamente anulada la subjetividad una vez que empieza la posesión. De hecho, es muy interesante cuando uno lee las fuentes, y el poseso habla, el que habla es el demonio. El que habla es el demonio, y cuando el exorcista se dirige al cuerpo del poseso, está hablando con el demonio. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que la mayoría de las posesiones son intermitentes. Como puede ver, como uno ve en El Exorcista, Regan recuperaba la conciencia por momentos. Y cuando habla de la posesión, a veces no son conscientes de lo que pasó, el poseso, cuando vuelve en sí. Y cuando es consciente, siempre habla en tercera persona. Él tiene miedo de vos, él está preocupado por vos, él dice que si seguís intentando expulsarlo, me va a hacer tal cosa a mí o me va a hacer tal cosa a vos. Eso es interesante porque tiene que ver con la forma en la que se entendía el cuerpo y se entendía la subjetividad en distintos periodos de la historia. Sí. Está Mandioca acá, creando distracción. Sí, es un demonio sin dudas. Porque también en parte de lo que aparece en el libro de Levac es que en cierto periodo histórico había ciertas personas que profesaban algún tipo de conexión divina o gracia divina, de algún tipo menos reglada que la que nosotros podemos pensar hoy después de 2000 años de iglesia católica o cristiana. Y ese rol en distintas comunidades, lo hemos hablado nosotras mucho en el episodio de brujería, ese rol de gracia divina, sea por a veces simplemente la escucha o algún tipo de intervención. Ahí está Mandioca. Mandioca, ¿estás poseída? Vaya. Entonces decía que
parte de ese rol en una comunidad de una persona que tenía algún tipo de gracia divina, sea la que fuere, sea... Nosotras en el episodio de brujería hablábamos de las curanderas, de las aborteras, ¿no? De ese rol que tenían en ciertas comunidades, y cómo aparece ahí esta idea de que si vos estás sola y si practicas un tipo de conexión con Dios que no está mediada por nadie, en esa autopista hacia la divinidad se te puede colar un demonio. Sí. Y que no necesariamente te puede, y además esta idea engañosa de los demonios, ¿no? No necesariamente lo que vos crees que es la conexión divina con la gracia de Dios, termina siendo la contaminación de un demonio que te hace creer, por ejemplo, que sos poderosa en tu comunidad, que puedes ayudar gente, que podés curar, por ejemplo, y que en realidad no, es la obra de un demonio que está desafiando las leyes de Dios, digamos, ¿no? Como que aparecía bastante algo de eso, y que además de esta propuesta de lectura en clave de género, lo que dice Leva, que es también traer la propuesta en clave de otras formas de profesar la fe o de la religiosidad o de como querramos pensar la espiritualidad, donde no solamente está la clave de género para pensar, bueno, que por supuesto siempre somos minas, ¿no? ¿Qué pasa? Para descomprimir matemos una mina siempre, ¿no? Che, está todo recaldeado, bueno. Pero además, pasando ese filtro machista o misógino, estaba también esto de el peligro de ciertas prácticas espirituales. Claro, autónomas, pasivas, privadas, de si era más valiosa la plegaria silente en tu casa o si tenías que ir a la iglesia los domingos, y cómo todo eso configuraba un peligro para la posesión. Bueno, ahí ya también las escrituras advierten que Satán se puede transformar en un ángel de luz. Así que cualquier fenómeno religioso extraordinario, no solo las posesiones, visiones, profecías, estados extáticos, revelaciones, visiones, eran sospechosas. Sobre todo en la Edad Moderna, donde estamos en una cristiandad fracturada, por lo menos la occidental, tenemos el clima apocalíptico. Esta gente creía que el fin del mundo era mañana, la mayoría de las personas. Estamos en el medio del fenómeno de la represión judicial de la brujería, por lo tanto cualquier fenómeno religioso extraordinario que saliera de la norma era sospechoso. Ahí es interesante uno de los libros que también tratan sobre este tema, que es sobre el discernimiento de espíritus, y también tiene que ver con el exorcismo, aunque tengan historias separadas, es la tensión inherente a la institución, acá hablo solamente de la Iglesia Católica, entre carisma e institución. Una contradicción que es irresoluble por el origen mismo de la Iglesia Católica, eso de última después hablamos, pero cualquier persona, y por supuesto, especialmente mujeres, que se creyera que estaban siendo divinamente inspiradas, que eran místicas o que tenían un contacto inmediato con el orden trascendente, corrían el peligro, para repetir una palabra que ya usamos, de volver a la iglesia una institución superflua e innecesaria. La historia de la Iglesia Católica es muchas historias al mismo tiempo, pero una de esas historias es la pretensión de construcción de un monopolio de acceso a lo sagrado. La Iglesia intentando construir su rol de única mediadora entre lo inmanente y lo trascendente. Una mujer o un hombre que pretendiera o afirmara tener acceso a lo sagrado por fuera de la Iglesia, o que pretendiera tener ejercer ese contacto con el orden trascendente prescindiendo de la Iglesia, era un peligro. Por lo tanto, en el caso de las mujeres, pero también de los varones, se le ponía un confesor. Generalmente un sacerdote varón ordenado, que era el encargado, en primer lugar, de escuchar su experiencia, de acompañarla, pero en última instancia de vigilarla y ser el representante de la iglesia para ver si adelante de sí tenía una santa, una posesa o una persona que estaba fingiendo. Está buenísimo el tema del discernimiento de espíritu. Yo también aproveché para leer el libro de Campagne, Profetas sin Tierra, si mal no estoy, ¿es así el nombre? Ninguna tierra. Sí, Profetas sin ninguna tierra. Y me anoticié sobre este concepto que por supuesto no conocía, y me vino a la cabeza un poco también cuando vimos Nosferatu, ¿no? Es decir, ya estamos en el siglo XIX en Nosferatu, no estamos ni en Salta siglo XXI, ni estamos en la temprana edad moderna, sino que estamos en el siglo XIX, estamos en una película que está basada
ligeramente en Drácula de Bram Stoker, porque la cuestión de la magia negra y la invocación que hace la actriz, la protagonista al principio no está en el libro de Bram Stoker, pero sí aparece en Nosferatu, cuando ella al principio de la película, de la historia, es joven, aparentemente se siente mal, insatisfecha, sola, y se corta un pedazo de pelo, ahí hace una invocación, llama a alguien que no sabe quién es, ¿no? Y bueno, aparece este Nosferatu, este espíritu que en última instancia se va a terminar cobrando su vida. Es interesante que a lo largo de la película, y esto también un poco lo charlamos en Blue Sky, aparecen, quizás también es una cuestión muy del director, ¿no? De Eggers, de ser bastante riguroso en términos de fuentes históricas. Sí. Aparece en la protagonista muchas una sintomatología, ¿no? Muy propia de los síntomas que estuvimos viendo en la bibliografía y que vos charlaste un poco acá, pero que entre los hombres de ciencia, antes que apareciera la versión de Van Helsing que está ahí, que no me puedo acordar exactamente cómo se llama, que es Willem Dafoe, sí. Creían que era entre histeria, ¿no? Y epilepsia. Sí. Y hay toda una historia ahí, ¿no? Y melancolía. También, sí. Melancolía, histeria, epilepsia y posesión. Hay ahí un cuadrángulo, no sé cómo decirlo, porque es un triángulo, un cuadrángulo. Bastante interesante en términos históricos de cómo se fueron inteligibilizando estos fenómenos, ¿no? Sí, es interesante porque tanto la melancolía como la epilepsia o la histeria ya aparecían como diagnósticos incluso en el siglo XVI, XVII. Por lo tanto, no es que solamente se creía que la posesión o la supuesta posesión la causaba el demonio, sino que es todo progresivo como producto de este proceso de secularización, quizás la posesión va quedando detrás y empiezan a aparecer darle más peso a otro tipo de diagnósticos. A mí, en el caso de Nosferatu, la película me gusta mucho Eggers, y como decís vos, es muy preciso. Cuando lee las fuentes, ya se había visto en The Witch. Yo, viendo la película, volví a leer, me llevaba mis fuentes, por lo tanto tiene un trabajo fenomenal lo que suele hacer el director. A mí no me parece estrictamente una película de posesión, si bien el diagnóstico en un momento se menciona, sino que a mí me parece más que lo que le pasa a la protagonista, cuyo nombre ahora no me acuerdo. ¿Ustedes se lo acuerdan? No, era Mina. Mina, ahí está, Mina, sí. No, Mina es... O sea, Mina es en Bram Stoker. Tenés razón, sí. Y ahí no me acuerdo mucho. Bueno, Mina en Bram Stoker. Después, vamos a decirle Mina. No, vamos a googlear, mira. No, lo que pasó fue que cuando la hizo originalmente, no me puedo acordar el nombre del director alemán, se me fue, se me fue. Ya, estamos con un problema de memoria. Estamos con un problema de memoria. No podía ponerle los nombres, la ciudad ni nada de eso por cuestiones de derecho a autor, la familia de Bram Stoker. Bueno, como nosotros nadie nos va a controlar, ahí está, no me salía. Le decimos Mina. Murnau. Nosotros le podemos decir Mina porque nadie nos va a venir a controlar los derechos de autor. Para mí ahí lo que opera es una distinción tal vez sutil, no es tanto un caso de posesión, o podría ser como de obsesión. A mí me parece todo el tiempo que el espíritu que lo hostiga, Nosferatu, el Conde Orlok, es todo el tiempo un hostigamiento exterior. La obsesión no implicaba que el espíritu penetrara corporalmente a la persona y controlara su cuerpo, sino que la agrediera exteriormente. Pero sí es muy interesante ahí cómo empiezan a operar diferentes cuestiones. Estamos en la transición del siglo XIX al siglo XX, pleno romanticismo, cómo empiezan, y casi llegando a la época de Freud, cómo empezaba a buscar, Freud estaba obsesionado con estudiar los casos de posesión y los casos de brujería, les dedicó muchísima atención, y como él intentaba hacer un análisis médico retrospectivo o medicalizar fenómenos del pasado para intentar explicar qué es lo que efectivamente ocurrió. Y creo que eso captura muy bien el clima de época Eggers, donde empiezan a verse esa rivalidad entre distintas explicaciones. Y que también creo que, volviendo al caso de Salta, nos trae en algunas dimensiones que me parecen relevantes de poner en este espacio en palabras. Una es, ¿qué pasa con una familia, digamos, que no encuentra en el diagnóstico de su ser querido algo que
ayude a transitar ese momento horrible de malestar, sea cual fuere. ¿Qué pasa cuando no hay un diagnóstico concluyente? ¿Qué pasa cuando un tratamiento no cierra? Y esto está pasando muchísimo hoy en salud mental porque hay, primero, el paradigma del DSM, el paradigma categorial, está totalmente en crisis, principalmente porque nadie tiene una sola cosa. O sea, hoy en día nadie tiene un trastorno puro, digámosle, ¿no? Incluso, pero igual volviendo a psicopatología freudiana, también decía lo mismo. Nadie aparece con una cosa tan así, caso clínico, sí. Exacto, ¿no? Y lo que nos pasa hoy en la vida moderna es que de repente tenemos un montón de cuestiones y que además las personas te dicen, ¿pero qué? ¿Tengo todo? ¿Cómo puede ser? ¿Tengo esto y tengo esto? No, no puede ser. ¿Por qué? Porque venimos de este paradigma del DSM donde o tenés una cosa como un poco compite, y la verdad que lo que está pasando hoy es que no es suficiente un diagnóstico, a veces no es suficiente un solo paradigma de intervención, ¿no? Una sola forma de hacer un tratamiento, que es algo que también aparece mucho, porque dentro del auge del DSM también apareció el auge de ciertos tratamientos estandarizados. Entonces vos tenés tu manual. Acá, esto es un manual de tratamiento. Acá arriba de la mesa en mi consultorio que estamos hoy, hay un manual. Ese manual es para esta cosa que aparece así. Sí. Lo cual no sucede jamás. Y cuando una está recién recibida o recién inicia y está como empezando, como cualquier profesional, no lo digo de manera despectiva, sino todas, cuando empezamos a aprender algo, te agarrás de tu referencia, ¿no? Cualquier profesional en cualquier punto se va a tomar del libro, digamos, y después empezás a alejarte un poco más para, no digo hacer tu propio método, porque esa es otra de chantas, decir, no, bueno, yo tengo mi propio método, y esa es muy de chanta, sino para despegarte un poco de lo estandarizado, para ver qué necesita la persona que tenés enfrente. Y hoy en día nos encontramos en una crisis en salud mental donde los tratamientos estandarizados pueden funcionar para alguna cosa, no para otras. Y además que no todos están validados contextualmente, entonces vienen estandarizados de otros contextos. Donde una persona, por ejemplo, algo que pasa mucho acá en psicoterapia, es que la gente te cuenta qué tal su semana. Y en otros contextos eso no sucede. Vos vas a terapia a tratar tu síntoma y le decís qué te pasó con eso que venís tratando semana a semana. No le decís, no, sí, esta semana estoy recansada, ¿vos qué tal? No, no existe eso, digamos. Y entonces ahí hay un desfasaje muy importante entre las formas de abordar. Entonces pienso en esta familia de Salta donde no les cierra, digamos, ¿no? No solamente no les cierra, sino que no la contiene. Esto también lo charlamos mucho en el episodio de brujería, donde no te contiene el sistema de salud. Un sistema de salud que está hecho mierda hoy en día, además, ¿no? Y que sigue con todos los recortes y todas las situaciones que estamos viviendo día a día, cada vez más, con situaciones cada vez más graves, además. Hay cada vez más presentaciones más graves, donde estas cuestiones más de delirio, síntomas persistentes y mucho malestar a todo el sistema de esa persona, no termina de ser alojado por nadie. Y viene el cura que te da algo que te aloja, que te acompaña. No lo digo porque esté bien, lo digo para pensar cómo esas situaciones o cómo esos paradigmas en crisis dan la oportunidad, como lo hemos hablado ahora en todo esto de las posesiones, ¿no? Dan la oportunidad para que vengan a decirte, ah, mira, no, esto es porque estás poseída. Entonces te doy una explicación. La mitad de las cuestiones que nos dan alivio es que nos expliquen qué nos pasa, claro, y que te digan que tiene un sentido, que te digan que se puede curar. Entonces, me parece que ahí aparece mucho y por eso también me parece relevante lo que pasó en Salta, en términos de pensarlo en clave de salud pública y en clave de salud mental también, ¿no? Como dentro de un montón de afecciones de salud, la salud mental, ¿dónde está ahí? Porque hablamos de meningitis, dame una causa, decime algo que pasó. Tal vez no necesariamente haya sido necesario ningún tipo de diagnóstico respecto a la salud mental de esta chica en particular, pero igual se puede hacer una intervención de salud en términos de acompañar a la familia.
y al contexto. Entonces, en estos contextos cada vez tenemos por un lado profesionales de la salud hechos bolsa, porque tenemos que laburar un montón y cobrar nada, como casi todos los empleados públicos de cualquier sistema, y después ¿cómo decirlo? Es como este papel de cliente, ¿no? On demand. No me gusta lo que me estás diciendo. Esto en terapia yo lo veo mucho, tipo, no me gusta esto que me estás diciendo, voy a buscar o otra persona o algo que me cierre. O también he visto muchos casos que vienen de esa búsqueda constante de algo que les cierre, ¿no? Entonces, esa cosa on demand que nos pasa con la espiritualidad, nos pasa con la salud también, y nos pasa de ponernos en un lugar de clientes, donde el malestar es inconcebible. Yo no me puedo bancar el malestar que esto pasa. Necesito ya que alguien me solucione esto. Y llamamos al cura, y el cura que viene y te dice, no te hagas problema, esto se soluciona en 1 minuto, 3 oraciones y estamos. Entonces, sigue siendo relevante, por más que hoy hablamos de siglos, no sé, 16, 17, 18, 19, como hablamos de cosas del pasado, pero además está volviendo un poco algo de esto, porque aparece también en paradigmas, en crisis y en situaciones apocalípticas también. Nosotros estamos un poco, cuando decías eso, estamos un poco pensando, que venga el meteorito, que pase algo, esto se va a acabar, ¿no? Como tenemos un poco una idea apocalíptica. También, entonces, la esperanza por momentos. Sí, que pase algo, que se vaya toda la verga, pero se está hablando mucho de un cambio de era, ¿no? Como de estas rupturas, en términos también de valores, ese tipo de cosas. Entonces me parece que está bueno como abrir la mirada a cómo es posible, porque si no diríamos, yo lo que temo es que a veces cae en la idea de que la gente ignorante cree en esto. No. Porque nosotras, como hemos hablado con Danila mucho en un montón de consumos culturales, no tiene que ver con el grado de formación o de tu inserción académica o lo que fuera, sino que tiene que ver con el grado de vulnerabilidad. Sí. Y eso no lo da necesariamente ser más o menos formado. Entonces está bueno pensar como la oportunidad, ¿por qué también aparece hoy, hace 1 mes y medio, estamos hablando de un caso de posesión en nuestro país? Y bueno, están dadas las condiciones también para que algo de esto aparezca, porque es un evento social, como también hablamos, ¿no? La cuestión de la posesión no es un evento privado, es un evento social. Entonces hay algo que se está dando ahí como posible. Sí, le pasa a la comunidad y es síntoma de la comunidad en cualquier momento de la historia, sin duda. Sobre el caso particular de Salta, bueno, no tuvimos, por un lado, afortunadamente, mayores detalles, pues había una menor involucrada, pero sin duda que está operando una cuestión de un clima de época. Primero, la inmediatez de una solución, y en ese sentido la respuesta de la Iglesia en cualquier momento siempre buscaba que no hubiera ambigüedad. Siempre hay como un diagnóstico, que de hecho el discernimiento de espíritus un poco se trataba de eso, como dijimos, esto es fingido, esto es divinamente inspirado o angélicamente inspirado, o esto es un demonio poseyendo. Yo creo que hoy se llevan ese intento por buscar la exactitud y la falta de ambigüedad, se lleva mal con el clima de época, y lo de Salta puede ser una representación de eso, del clima de la crisis del sistema de salud, y también de una fractura de los lazos comunitarios, que justamente lo que falta es eso, vos decís algo, no necesariamente el Estado o un sistema, sino la idea de comunidad que pueda cobijar estos casos y pueda acompañar a la familia, que después de todo lo que estaba sufriendo la chica era una meningitis viral, algo a lo que hay que prestarle atención, médicamente puede ser grave, pero que tiene una forma de solucionarlo que en circunstancias normales debería funcionar. Un diagnóstico, una medicación y, en el mejor de los casos ideal, una cura. Hay algo en el camino de eso que se está rompiendo o ya está definitivamente roto, sin duda. Y yo pensaba, quizás para ir cerrando también y llevarlo un poco para el terreno de las otras cosas que estuvimos hablando, porque hablamos de posesiones, hablamos de exorcismo y estamos en un marco institucional de la Iglesia Católica, por sobre todo. Hemos hablado de la historia de la Iglesia Católica, del discernimiento de espíritus, y los consumos culturales de las nuevas espiritualidades de los que hemos hablado en Ocultonas. Supuestamente, o nosotras partimos de la hipótesis, no nuestra, sino de la hipótesis de la gente que ha estudiado esto, de que surgen por sobre todo con el quiebre de las religiones institucionales, ¿no? Las nuevas espiritualidades, en donde vos vas a buscar
una explicación también no ambigua y un curso de tratamiento, si se quiere, no ambiguo, pero no en las instituciones que se han mostrado bastante opresivas y demás. Por eso las nuevas espiritualidades en general también están más consumidas por mujeres, por personas de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Y en relación con esto, bueno, yo pensaba la poca existencia que hay de la cuestión de la posesión en el mercado cultural de las nuevas espiritualidades en Instagram y demás, ¿no? Porque tenés astrología, tenés New Age, tenés registros akáshicos y demás. Tenés personas que se suben porque que te están transmitiendo mensajes de extraterrestres, tenés gente que lee la cabeza de las mascotas, pero no es normal y no me sucedió nunca de entrar a Instagram y pasar reels y ver una persona poseída que te está transmitiendo un mensaje. No, claro. Mirá si creamos una tendencia ahora. Tendencia ocultonas, manda... No. Mandá posesar, ¿viste? Y subí tu TikTok. Pero es llamativo y yo creo que tiene que ver con que no solo, quizás, no sé, les pregunto a ustedes con qué creen que tiene que ver, porque la verdad no he leído nada en esta dirección. Y yo creo que hay un poco, ¿no? La cuestión de que posesión y exorcismo está un poco muy conectado con la institución católica, por un lado, pero también porque está muy conectado con los sectores más populares. Y no parece ser un tipo de espiritualidad demasiado aspiracional, ¿no? Porque ¿dónde ves posesiones todavía hoy en el llano? En las iglesias evangélicas, en los ritos umbanda, ¿no? Y semejantes que no son instagramiables. O sea, una de las cosas que nos da morbo cuando vemos las noticias de More Real es que va a ser la zumbanda, ¿no? Y estas cosas. En ese sentido, a mí me parece que la clave un poco viene por ahí. Les pregunto a ustedes, a los dos, ¿qué les parece? Yo creo que viene por la cuestión de que la posesión no es un consumo cultural demasiado aspiracional, sino que ha quedado un poco, no solo del lado de la institucionalidad, sino también del lado de lo popular, ¿no? Y de lo oscuro, y de algo que no se puede estetizar tan fácilmente dentro del mercado de redes sociales. Bueno, hay una investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, se llama Mariel Ciafardo, que estudia, y un poco la propuesta, estudia artes plásticas, digamos, imágenes, me estoy refiriendo mal, estoy seguro que alguien estoy ofendiendo, te pido disculpas, pero la idea es que, bueno, hay ciertas categorías del arte que aparecen desde ciertos cánones europeos, ¿no? Hoy hablábamos un poco de la estética cristiana, gore, ¿no? Pensemos, no sé, en el Greco o en cualquier representación o el Cristo sangrado, corona de espinas, todo flaquito, hecho bolsa, pero es bello. O sea, lo mirás y haces... La señora que va a la iglesia no dice, ¡ay, saca eso! Chicos, los modos, les pido. No, es bello. Porque sigue ciertos estándares y cánones del arte centroeuropeo, ¿no? Como qué está en el medio, cómo se usa la luz, las profundidades, los colores, los tratados que hay sobre lo que es lo bello, ahí hay un montón para meterse. Lo que propone Mariel Ciafardo es que hay ciertas categorías del arte que son propias del arte latinoamericano, que no vienen de esas categorías del arte europeo, y que no son asimilables por las categorías del arte europeo, que es lo que nosotros hoy en día pensamos como lo bello, aún siendo un chabón desnutrido, colgado, sangrando como una corona de espinas. Y dentro de esas categorías propias del arte latinoamericano precolombino, hay algunas como por ejemplo el arte textil, que en su momento se lo había pensado que era como simplemente un instrumento o como que se usaba para algo, como por ejemplo los manteles, las cortinas, ¿no? Y después se lo empezó a notar como una expresión artística de las señoras de pueblo, pero que era una creación artística, una forma de crear juntas, o aunque sea en un ámbito individual, pero lo habrán visto mucho. Acá, ahora en San Telmo abrió hace poco una galería de arte textil, solamente arte textil, algo que en otros momentos no era ni pensado. Después, otra de las categorías era el uso del espacio público, del espacio abierto, lo que en los 60 se pensó como landscape art, que fue también la toma más, sobre todo estadounidense, de esa categoría,
para hacer intervenciones en el espacio, no en el espacio público en términos de la calle, sino tal vez en el campo, ¿no? Como armar puentes, piedras, cosas, intervención en la naturaleza, que lo vemos mucho en todo lo que es el arte inca, por ejemplo, ¿no? Muchos espacios usados, abiertos, donde vos ibas y veías, no tenías que entrar a un lugar, era parte del ambiente. A mí me hace pensar también mucho en las casitas que hay del gauchito, o de San la Muerte también, o de determinados santos que se usan en la calle, que la gente lo pone en la vereda, que además muestra su fe, pero se arman ahí. Bueno, y además, y otras dos categorías que van a cuento de esto son lo monstruoso y el cuerpo. Como el cuerpo, si pensamos en arte precolombino, busquen un montón de imágenes, no sé, las vasijas, o esas representaciones incaicas de las mujeres tetonas, y si buscan mucho de eso van a ver que algo del cuerpo y lo monstruoso está ahí, y creo que esas categorías propias del arte latinoamericano no son instagramiables. Arte textil en Instagram, más o menos, pero después lo monstruoso, el cuerpo en ese sentido, también en el sentido de lo monstruoso, y ese tipo de cánones que no están dentro de lo centroeuropeo, al ojo nos cae feo. Como que tenés que hacer un ejercicio, y muchas veces es más un ejercicio intelectual que un ejercicio puramente de apreciación estética. Terminas diciendo, ¡ay, qué lindo! Pero no es que de una te trae a esa como armonía, entre comillas, donde una piensa, esto es bello, redondo, brillante, ¿no? Sino que es monstruoso, está el cuerpo, y no, o sea, el cuerpo dentro de esta también entrecruzamiento con lo monstruoso, cuerpos como grandotes, desproporcionados, desnudos, ¿no? Ese tipo de cuerpos que no son espigados, flaquitos, sino otras formas, otras corporalidades, y creo que esas categorías propias del arte latinoamericano precolombino están muy presentes en estas prácticas que no son instagramiables, como la macumba, como la posesión, como lo feo, digamos, ¿no? Lo feo, lo sucio, entre comillas. Creo que eso puede ser una clave de análisis más en términos estéticos de eso, pero también creo que dentro de las nuevas espiritualidades no hay lugar, así como no hay lugar para el malestar, en lo que veníamos charlando, no hay lugar para la espera del tratamiento, para la espera del diagnóstico y para bancarse el malestar en general. No hay lugar para lo feo, lo oscuro, la agresividad, la violencia. Todo termina siendo metabolizado en algo bello también. Toma toda la violencia y respirando y no sé qué. No es tipo partirle la cabeza. Es como una forma constante de metabolizar, introyectar toda la violencia, lo feo, lo desarmonioso, para convertirlo en lindo, elevado, puro, pastel. Que creo que algo de todo esto, nosotras con Ocultona hicimos un largo camino, pero algo de todo esto, creo que la otra vez había un episodio de Envidiosa, donde van a un rito de una embarazada o algo así, y es totalmente passive-aggressive todo el tiempo, ¿no? Y se está usando mucho en comedia este personaje neo-hippie, digamos, donde tiene esta forma de agresividad tan contenida. Entonces, digamos, hay algo de eso en lo popular, y yo creo que quienes nos escuchen van a estar como conectando con algo de eso, de esta agresividad no permitida de manera explícita, pero que de alguna manera se cuela. Y que en estas nuevas formas de espiritualidad todo siempre se metaboliza para algo lindo, elevado, sos la mejor persona, sos algo como mejor, entonces no hay lugar para eso. Y creo que un poco pasa por ahí, por estas dos cosas, entre la dificultad de que sea bello e instagramable y que entre en la verticalidad de tu teléfono, y la dificultad para que lo desagradable sea parte de tu espiritualidad. Y si es desagradable, es un acto privado, no es un acto público. Vos sabés los motivos que te trajeron hasta acá y no contás algo de eso. Es más, es fuente de vergüenza.
Y como tenés esa vergüenza es el motor para que transformes, para que seas otra persona y para que ahora seas elevada, pura. La mejor versión de vos, flaca y fit también, ¿no? Porque hay que ser flaca y fit siempre, no importa lo que una crea. Entonces, al menos esas dos cosas vengo pensando en relación a esto que planteas. No sé qué te parece. Me quedé pensando en la cuestión de que nadie en la actualidad se busca o tiene como aspiracional ser un poseso diabólico, y es algo interesante porque con la brujería sí ha pasado, a partir de la cuestión wicana, y además es interesante porque las brujas sí las ejecutaban, los posesos eran inocentes, sobre todo lo que hacían estando poseídos, porque justamente habían perdido cualquier clase de subjetividad, las brujas no. Mirá, a mí me parece que lo que puedo operar tal vez, así pensándolo porque no es algo que haya pensado antes, históricamente los posesos son personas que están escindidas no solamente de su yo, no son ajenas solamente a su cuerpo, sino que por los síntomas violentos y antisociales que caracterizan a la posesión diabólica, están escindidos del cuerpo social al que pertenecen. Cuando en uno de los exorcismos de Cristo, cuando llega a la comunidad de Gerasa y se encuentra con el poseso había sido desterrado, estaba viviendo exiliado, gritando, desnudándose, echando espuma por la boca, en el cementerio, en las afueras de la ciudad. Por lo tanto, me parece que hoy, con la necesidad de formar parte de una comunidad que decíamos antes, esto automáticamente queda cancelado como opción. Y además en una época donde, tal vez estoy diciendo una barbaridad, yo es tan importante, tener como aspiracional algo que anula a esa propia subjetividad, no se antoja, no goza del beneficio de la popularidad y de la moda en este momento. Tal vez vuelva, tal vez no, pero me parece que se lleva muy mal con el clima de época, ni hablar de lo estético. Basta con ver El Exorcista, las cosas que atraviesa Regan no es algo que uno quiera subir a una historia de Instagram, definitivamente. Sí, me parece que están buenísimas las dos cosas. Yo creo que está la cuestión de que no es un tipo de espiritualidad aspiracional, que lo monstruoso tampoco aparece muy... no es instagramable, no vende. Y lo que vos decís sobre el deseo de comunidad, la fuerte raigambre del yo, que no creo que te estés equivocando para nada, me parece que es exactamente eso. De hecho, las nuevas espiritualidades mucho buscan esta cosa de descubrirte a vos mismo, descubrir cuál es tu verdadero yo, tu verdadera esencia. Y cuando estamos hablando de posesiones, estamos hablando de dejarte decir por otro, ¿no? Sí. Al decir de Lacan, me dejo hablar por el lenguaje, ¿no? Por el lenguaje del otro. Nada, chicas, me gustaría ver las poseídas en Instagram, un poco tirando un poco de veneno. No estaría nada mal, y sería un poco una perfo más diferente de lo que estamos viendo, y quizás surjan cosas interesantes a nivel estético, que es el único que nos importa acá en Ocultonas, porque no creemos en nada más que en el arte, ¿o no, Mariel? Así es, no se olviden de #Ocultonas en sus posesiones, y así hacemos la comunidad de posesas parte de Ocultonas. Bueno, yo creo que estamos para el día de hoy. Hoy nos tocó un día lluvioso, de carnaval. Estamos terminando estamos hablando de demonios en los últimos días de carnaval. Después, a partir del miércoles ceniza, entramos en cuaresma, se acaba la joda. Así que hoy a drogarse, a tomar todo, a hablar de demonios, a bailar desnudas, a comer y a tomar. Y creo que por hoy estamos. No sé si hay algún espíritu que quieras develar antes de que nos vayamos. No, quiero agradecerle a Agustín, que nos inició acá en los temas de discernimiento de espíritus, de posesiones, de exorcismo, y le agradecemos mucho la buena onda, la disposición. Acá no hay un peso, así que todos los que vengan a participar con nosotras lo hacen de puro amor por el conocimiento, así que le agradecemos mucho. Muchas gracias, Agustín. No, por favor, gracias a vos, Mariel, Danila, por la invitación, por dejarme hablar de estos temas. Me dijeron ustedes que soy el primer invitado de Ocultonas, así que para mí es un doble honor. Gracias por abrirme la puerta y espero que les haya resultado interesante lo que están escuchando. Para nosotros lo fue acá. Lo pasamos muy bien. Bueno, adiós.